Listo, ingeniero, puede empezar. ¿Yo? Yo presento, pues, gracias. Bueno, Muy buenas noches a todos ustedes, queridos participantes. Reciban el cordial saludo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima y Colegio de Ingenieros del Perú. Buenas noches a todos los miembros de la Orden. Agradecemos su participación el día de hoy. Hoy tenemos la presencia del ingeniero Paul Troncoso, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, y de nuestro expositor, el ingeniero Denis Zárate. Primero, antes de comenzar con las exposiciones y pasar con las palabras de Paul Troncoso, algunas indicaciones previas a la charla. Por favor, todos los participantes deben permanecer con el micrófono y el video apagado. El chat será deshabilitado y será activado en la parte final para las consultas que serán hechas únicamente por el chat. Sin más preámbulos, le doy el pase al ingeniero Paul Troncoso, vicepresidente del capítulo de electrónica, para que nos dé las palabras de bienvenida el día de hoy. ok. Muchas gracias, Carlos Chancafe. Bueno, buenas noches, estimados colegas, acá en el capítulo de Ingeniería Electrónica. Un evento más sobre estos temas de actual interés e importancia. Hoy día vamos a tratar sobre la evolución hacia las ciudades inteligentes y sustentables ante el COVID-19. Efectivamente, esta pandemia nos ha traído oportunidades y nuevas opciones de mirar el futuro, que no es un futuro muy lejano, es un futuro presente. Para este caso tenemos a nuestro colega y amigo Denis Zárate, es un experto en estos temas. Él es el presidente del Comité Especializado de Internet de las Cosas y tiene un expertise bastante bueno en estos temas de lo que es los Smart Cities o las ciudades inteligentes. Para continuar con la presentación, paso la palabra, le uso la palabra a Carlos Chancafe para la presentación oficial de Denis Zárate. Además, de mi lado, de parte del capítulo de Ingeniería Electrónica y del Consejo Departamental de Lima, bienvenidos a esta conferencia virtual. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Paul, por las palabras de bienvenida. Vamos a comenzar la charla del día de hoy a cargo del ingeniero Denis Zárate. La charla se trata de la evolución hacia las ciudades inteligentes y sustentables ante el COVID-19. Para los que no conocen al ingeniero Zárate, él es presidente del Comité Especializado de Internet de las Cosas del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Además, es candidato a Máster Data Science de la Universidad de Alcalá de España, MBA en Centrum de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Además, tiene una especialización por el MIC en Smart City y es miembro de la Comisión Internacional de Ciudades Inteligentes organizado por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Sorocaba, Sao Paulo, Brasil. Actualmente CEO del startup de inteligencia artificial Focus a IoT. Recibamos al ingeniero Denis Zárate el día de hoy. Bienvenido, Denis, y prosigue con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy buenas noches a todos. Es una gran ocasión poder conversar nuevamente con los ingenieros. En esta oportunidad, justamente bajo esta coyuntura muy importante, la evolución de las ciudades inteligentes, sobre todo en este contexto, hablar un poco de sustentabilidad también y de la misma forma ver cómo podemos analizar todo nuestro pasado evolutivo de las personas para desarrollar un plan estratégico, un plan director de ciudades inteligentes. Antes de comenzar, pues primero quiero saludar a todos los que están conectados. Tengo entendido que hay inclusive personas que están conectados de Brasil, así es que seja bem-vindo para esta apresentação. Eu vou falar um pouquinho devagar para vocês também em espanhol y en portugués también. Entonces, ya me mencionaron un poco mi hoja de vida, así es que pues vamos a pasar por ese lado. Y todo está resumido en este QR, ¿no? Prácticamente las soluciones o una puerta digital en el cual utilizaremos a diferentes servicios, ya sea para comprar una tienda física, para presentar en este caso una carta virtual, si lo podemos decir, nos ayuda a entrar del mundo físico al mundo virtual. Y ahora yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Se imagina vivir en una ciudad
en donde tengamos todos los recursos necesarios para poder vivir? Esta pregunta probablemente uno dirá, pienso en una gran ciudad, pienso en una ciudad que esté completa de cosas ante recursos, tanto la parte de alimentos, la parte misma de movilidad, tener habitabilidad y que de alguna forma estén interrelacionados. Pero les puedo decir que ya en la época de la Mesopotamia había una ciudad que se desarrolló de una forma planeada, de forma íntegra, la ciudad de Mari, en el cual inclusive consiguieron desviar el río y que este río justamente pasaba por la mitad de la ciudad para generar una economía. Generaban una economía porque cobraba peaje, tenían la protección de la ciudad brindando seguridad a todos los habitantes, pero aquí hubiera un problema. En su primera etapa, por el crecimiento demográfico, pues prácticamente se quedó lleno en la primera zona, y es por eso que crearon un segundo anillo. En este segundo anillo ya pudieron dispersar cada una de sus zonas agrícolas, ganaderas, para poder generar la economía. Entonces, aquí era la pregunta, y le preguntabas a todos, entonces, para poder vivir, necesito justamente de estos recursos. Recursos para poder alimentarme, recursos para poder desarrollarme como persona, la parte de habitabilidad, y de alguna forma que esto me ayude en mi ciclo de vida como personas. Entonces, ¿qué pasaría si de pronto hay una explosión demográfica? Y una explosión demográfica, que hay mayor concentración cada vez en las ciudades. Esto prácticamente tendríamos que trabajar para ver cómo podemos atender toda esta demanda de recursos. Es por eso, aquí hay un claro ejemplo, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Barcelona, el año 1855, hubo un concurso para un desarrollo urbano, en el cual se puede ver que de alguna forma fue modular, escalable, para poder cubrir esa demanda de crecimiento demográfico, y que de alguna forma se pueda disgregar esa cantidad de recursos. Pero la pregunta nuevamente es, ¿qué ha traído consigo toda esta explosión demográfica y concentración en las ciudades? ¿Qué es lo que trae? Y para eso quiero explicarles un poquito más de la pirámide de Maslow. ¿Por qué? Primero, como personas tenemos que cumplir tenemos que cubrir unas necesidades fisiológicas para la alimentación, de seguridad, de vivienda, protección, sociales, en este caso poder interrelacionar con personas, la autoestima y de autorrealización. Es decir, tenemos que cumplir cada uno de estos puntos que nos ayudan a desarrollarnos como personas. Entonces, si frente a esta situación, ¿qué es lo que primero que tenemos que cumplir? Una necesidad básica, alimentación. Y de ahí la parte de habitabilidad. Frente a esto, quiero remarcar una evolución que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Toda revolución trae un cambio, y cada cambio finalmente puede traer beneficio, o gente que no se adapta a ese cambio puede traer dolor. Y eso es lo que ha pasado en cada una de estas revoluciones. Cada revolución, desde la misma hecho de haber tenido la invención del automóvil, por ejemplo, para poder flexibilizar el traslado de personas de un lugar a otro, o la concentración de lugares bajo la economía de una industria. Entonces, estas revoluciones nos ha hecho cambiar inclusive nuestros patrones de consumo, sea claramente para un tema bueno en el sentido amplio de generar riqueza y economía utilizando recursos. Y cada una de estas revoluciones industriales ha tenido, digamos, un factor muy importante, ya sea utilizar la mecanización, la electricidad, la informática o la digitalización, como estamos hoy actualmente. Entonces, nos hemos orientado desde la parte más física hasta hoy desde la parte más de software, ¿no? De toda la parte de la revolución misma, utilizando Internet de las cosas, el cloud computing, todas estas coordinaciones para ser más eficiente en toda la cadena de suministros. Entonces, teniendo en cuenta cada revolución industrial, ¿qué ha traído consigo? Primero,
la expansión demográfica frente a una economía creada. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo se gesta una ciudad postindustrial. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la instalación de una fábrica, pues necesitaremos viviendas para que estas personas puedan trabajar en esa fábrica. Y de la misma manera tendremos que pensar si estas habitaciones o estas casas nos permiten de alguna fase, de una parte, pues brindar todos estos recursos, sobre todo cubriendo las necesidades básicas de alimentos. Uno, si en el caso que no tuviésemos la oportunidad de comprar una vivienda, porque ya el costo por metro cuadrado va a implicar mucho, finalmente, a los que puedan tener más dinero que otros, entonces tendremos que alejarlos. ¿Esto qué significa? Y teniendo ya un contexto, inclusive en la situación actual de nuestras ciudades, es de que el costo de movilidad, de llevarnos, por ejemplo, de nuestras casas hasta el centro de trabajo, ¿cuánto tiempo tomamos esto? Ahí es justamente la reflexión. Entonces, cada revolución ha traído beneficios, pero también cosas que tenemos que cambiar de la forma de pensar. Ese mindset del momento de decir, ok, hoy, por ejemplo, tenemos la facilidad de no estar todos concentrados físicamente en un auditorio, poder conversar con ustedes, pero sí podemos estar conectados virtualmente utilizando las tecnologías de información para generar conocimiento. Entonces, este análisis viene justamente porque la concentración de las personas en las ciudades está llegando a ser paulatinamente. Y acá uno de los pronósticos que se tiene para el año 2050 es que el 75% de la población mundial va a vivir en ciudades. Y por ende, esto va a traer diferentes consecuencias que tenemos que analizar. Y haciendo una evolución, por ejemplo, en los continentes, ya tenemos diferentes porcentajes de traslado o de migraciones hacia las ciudades. En el caso de América Latina, por ejemplo, un 80%. En el caso del Perú, un 78% para el año 2050. Ahora, pongamos una pausa acá. ¿Cuál es ese contexto? Haciendo una evaluación. Primero, un crecimiento demográfico. Segundo, personas que gestionen las ciudades, estos gestores municipales, estas autoridades de gobierno. Y segundo, el consumo de recursos. ¿Qué tipo de recursos pensamos? Probablemente recursos como la parte de alimentación, recursos para darle a la actividad económica biocombustibles, pero alguien piensa a un recurso, por ejemplo, del tiempo. El tiempo nosotros estamos pensando como recurso. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto valoramos el tiempo? En este caso, por ejemplo, en nuestro contexto, lo tomamos como un recurso importante. Si hacemos una evaluación antes del COVID, ¿cuánto en nuestro día a día nos tomaba para ir a nuestras oficinas, a ir al mercado o ir a un centro ir de shopping, por ejemplo? Entonces, hoy tomamos que el tiempo es un recurso muy importante. Y es así cuando yo les preguntaría, ¿ustedes estarían dispuestos a usar el tiempo de forma más eficiente? Teniendo en cuenta que todos estamos en un proceso y que llegaremos a una normalidad, entre comillas, nos fijaremos de que hoy, gracias a esta pandemia, por decirlo así, es de que puede ser posible hacer diferentes cosas o inclusive utilizar estos recursos tecnológicos para trabajar, para poder educarnos, para poder comunicarnos, para hacer unas cosas o para generar riqueza inclusive, cuando antes lo hacíamos y estábamos convencidos que se tenía que hacer físicamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que el recurso también y que estas características del recurso es, primero, que es equitativo, es igual para todos, es inelástico, no podemos estirar el tiempo, es indispensable, necesitamos el tiempo para hacer nuestras cosas, no podemos sustituir por ningún otro tipo de recurso y no podemos evadirlo, es inexorable. Teniendo en cuenta esto, analicemos la movilidad. La movilidad hoy prácticamente es restringida. Hoy no podemos movilizarnos de forma natural como antes, pero nos estamos desarrollando.
hoy tenemos la oportunidad de poder conversar con ustedes, de poder transmitirle y compartir este tipo de información. Es decir, que nuestra vida ha continuado. Y aquí, por ejemplo, en términos de movilidad, en un espacio de 200, por ejemplo, para 200 personas, se utilizan 177 carros. De la misma manera, en este mismo espacio se puede utilizar cantidad de bicicletas, por ejemplo. A ver, déjenme ver que no se ve. 100 carros, por ejemplo, más de 100 bicicletas. De la misma manera, se puede utilizar 3 buses para todas estas personas. Entonces, ¿qué va a pasar y qué desafío va a suceder ahora frente a esto? O mejor dicho, ¿cómo se están creando las ciudades? ¿Se están creando las ciudades para automóviles o para personas? Ahí una reflexión. Entremos en una etapa post-COVID. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, las personas van a querer utilizar sus carros para poder trasladarse. Sin embargo, debemos pensar en diferentes alternativas de movilidad. Y también las empresas tendrán que pensar de que tienen que flexibilizar el uso, utilizando las tecnologías para justamente ejecutar el teletrabajo. Porque nuevamente, si pensamos que todos vamos a utilizar los vehículos que tiene cada uno, pues nuevamente vamos a tener ese mismo problema, el problema de movilidad. Y si tenemos un problema de movilidad, vamos a tener un problema de utilizar un recurso que es el recurso valioso del tiempo. Frente a esto, ¿qué podemos ver y evaluar de esta pandemia? Aquí quiero hacer un remarco histórico de las diferentes pandemias y vamos a contextualizar y comparar, por ejemplo, de la pandemia del año 1918, o también conocido gripe española, a pesar de que nació en Estados Unidos. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Y qué tipo de, digamos, alternativas para luchar contra el corona, en este caso para la pandemia de la gripe española se utilizó? ¿No se les hace familiares las mascarillas, por ejemplo, utilizar higiene personal, el distanciamiento social? ¿Qué características ha cambiado? Prácticamente son las mismas características para luchar contra una pandemia, ¿no? Es por ello que en este caso, acá por ejemplo se puede ver, ¿no?, del año 1918, y para este año se ve que utilizamos el higiene personal, distanciamiento social, la mascarilla, y frente a ello y la distancia que remarca del año 1918 al año 2020, sin lugar a dudas es la medicina, pero también es la revolución digital, también son las telecomunicaciones, que esto prácticamente en el año 2018 podíamos estar enterados mes a mes o después de 4 o 5 meses qué es lo que estaba pasando en el mundo. Hoy, casi en tiempo real, podemos saber cuántas personas están infectadas, cuál es la evolución de esta pandemia en cada uno de los países. De marzo a abril, el mundo prácticamente se detuvo. No hubo comercio, tiendas, restaurantes, y todo esto con el confinamiento de nuestras casas, pero inclusive aquí se ve fotografías en Lima, pero haciendo una evaluación, si bien es cierto, en el año 1918 casi todo el comercio estuvo cerrado y en el año 2020 también, pero ¿qué es la diferencia? Nosotros hemos continuado utilizando justamente las tecnologías de información y comunicación para seguir desarrollándonos, así como podemos poder educarnos a través de la teleeducación o hacer la conferencia hoy, por ejemplo, utilizando una laptop y conectándose a Internet y tener la misma comodidad como se muestra en la fotografía, ¿no? De la misma manera, trabajar en equipo ya no es necesario inclusive poder generar un espacio, una sala de trabajo utilizando Zoom, Google Meet o diferentes herramientas y que inclusive podemos ser más productivos porque si tenemos una reunión a las 9 ya no hay una excusa para decir
que voy a llegar porque hay un tráfico, porque no, sino nos conectamos y podemos ser más productivos también. De la misma manera, si en el año 1918 las escuelas cerraron y esto no permitía que los estudiantes, los niños puedan educarse, hoy sí es posible. Claro, ha tenido que transformarse los colegios, adaptarse a este nuevo cambio para poder nuevamente adaptarse con flexibilizando los contenidos educativos de los profesores para llegar a los estudiantes. Si tenemos, por ejemplo, la oportunidad de querer conversar con nuestras familias, en el año 1900 era prácticamente imposible. Hoy es posible utilizando las tecnologías de información. Pero esto también recae a diferentes desafíos. Y esta pandemia saca a flote a algo inevitable, la desigualdad. Esta desigualdad de oportunidades, sobre todo el acceso de tecnología. Va a existir personas que no tienen acceso a la tecnología y por ende no van a poder continuar, por ejemplo, a la educación, a la información, cosas muy importantes. Y los que tienen acceso a la tecnología y el acceso a información tendrán que protegerse para evitar el fraude informático, tener en cuenta muy en cuenta en todos los procesos, sobre todo del desarrollo de mercado, en la parte de ciberseguridad, la protección de nuestros datos personales y la privacidad. Frente a esto, las ciudades también tienen que llegarse a transformarse, tienen que tomar dentro de esta evolución tecnológica como una ciudad inteligente, utilizando un gobierno abierto, una ciudad digital, una democracia abierta y una sociedad del conocimiento. Es ahí donde viene el concepto de ciudad inteligente. Entonces dirán, ¿y qué es ciudad inteligente? ¿Cómo podemos desarrollarlo? ¿Qué es? Conceptualmente, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones menciona que una ciudad inteligente y sustentable es una ciudad innovadora que aprovecha las tecnologías de información y comunicación y otros medios para que, ¿cuál es el fin? Mejorar la vida, la calidad de vida de los ciudadanos, utilizando bien y eficientemente sus recursos de las ciudades al servicio de ¿quién? De la población. La estrategia de convertir a una ciudad inteligente es poner al ciudadano en el centro. Es ahí donde el desarrollo mismo de la gestión municipal y la gestión de las ciudades tenemos que poner en el ciudadano en el centro. Y ahora, con mucha mayor razón, la salud en el centro. Es decir, que el desarrollo urbano de aquí en adelante se ponga claramente que la salud es prioritario frente a todo. Pero para esto necesitamos habilitadores. ¿Y qué es lo que habilita finalmente el desarrollo de una ciudad inteligente? Utilizar diferentes tecnologías. Estas tecnologías son como Internet de las Cosas, el Big Data, inteligencia artificial, el blockchain también, diferentes tecnologías que nos van a facilitar el desarrollo de estos casos. Claro, teniendo en cuenta casos y verticales de uso donde vamos a poder desarrollar con objetivos de crecimiento de la economía, generación de riqueza, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tener una economía sustentable y que esto pueda finalmente buscar mejorar el desarrollo de los ciudadanos en esta ciudad, ¿no? Y esto se remarca en cada vertical de caso de uso, ¿no? La parte de Smart Mobility, la parte de la salud, de educación y cada uno de los verticales. Entonces, ¿qué son ciudades inteligentes, sustentables y humanas? Y la parte de sustentabilidad. Muchas veces pensamos sustentabilidad como algo relacionado solamente a la parte medioambiental. No, la sustentabilidad es el equilibrio de la parte económica, de la parte social y de la parte ecológica. Es ahí donde tenemos que buscar que una sociedad justamente vea el desarrollo económico, es decir, generar riqueza, generar trabajo, el desarrollo social, dar oportunidades, igualdad para todos y la parte ecológica, ser ecoamigables con todos, qué impacto ambiental tenemos en el desarrollo mismo de nuestras ciudades y de las industrias. Y esto, por tanto, va a traer unos habilitadores. Y estos habilitadores justamente van a ser, primero, las infraestructuras de tecnología de información. Segundo, tener las capacidades de las personas para desarrollarse estas infraestructuras y un gobierno.
Y ahí es donde entran los casos de uso, nuevamente, ¿no? La parte de Smart Energy, de riego inteligente, el uso de los recursos de la gestión municipal, entre otros. Pero para ello, ya el 2014 se reunieron una comunidad técnica de más de 20 países, diferentes reuniones, para poder estandarizar estos indicadores. Este indicador es justamente para ser medible de cómo las ciudades pueden tener este ciclo de desarrollo para convertirse en ciudades inteligentes y sustentables. Para eso nace una comunidad técnica que es la ISO TC 268, en el cual ven justamente por conveniente crear unos indicadores. Y estos indicadores están en el marco de la ISO 37120, en lo que vamos a tener indicadores para ciudades inteligentes y para indicadores para ciudades resilientes. Vamos a tener más de 17 temas, más de 100 indicadores que van a entrar en la parte de economía, educación, energía, la parte de finanzas, salud, transporte, telecomunicaciones y entre otros. Es por eso que inclusive ya existen niveles de certificación y que estos niveles de certificación van a garantizar finalmente que las ciudades cumplen con estos indicadores esenciales. Cada uno tendrá su nivel de dificultad y no solamente que nos ayude como un framework o una línea para un plano director para convertirse en una ciudad inteligente, sino también para tener asesoría, recibir financiamiento externo y todo ello, ¿no? Se va a presentar algunos desafíos, por ejemplo, y ahí tendrá la cuestión de repensar nuevamente el tema de urbanismo. Muchas veces pensamos en espacios fijos al momento de comprar, por ejemplo, un departamento. Pero, por ejemplo, aquí un proyecto disruptivo hace que el espacio fijo se convierta en un espacio dinámico para poder yo utilizarlo, por ejemplo, en un momento para que se convierta en una sala, puede ser de entretenimiento, luego una sala de trabajo, un dormitorio, en un espacio fijo. Entonces, es ahí donde las tecnologías nos pueden facilitar la habitabilidad, donde tal vez si yo tuviese un espacio de, no sé, 40, 50 metros cuadrados, un poco más, pueda yo convertir un espacio dinámico y nos pueda permitir la habitabilidad de los ciudadanos también. Entonces, ¿cuál es el contexto? Y resume un poco sobre las ciudades inteligentes. Primero, y una reflexión. Vamos a tener un incremento de la población para el año 2050 de un 75% va a vivir sobre todo en las ciudades. Y una reflexión, ¿cómo van a ser las ciudades del mañana? ¿Cómo se va a gestionar la acumulación de esta población en estos espacios reducidos? Ahí, por ejemplo, les dejé un proyecto muy interesante en el cual ya no se piensa en un espacio fijo. Uno paga por los metros cuadrados de un departamento, de una casa. Aquí, con la tecnología, podemos flexibilizar estos espacios. Segundo, ¿qué herramientas vamos a utilizar? La innovación tecnológica, por ejemplo. Tener personas calificadas para tomar decisiones, es decir, que los gestores de las municipalidades, los gestores de gobierno, tengan claramente estos indicadores para desarrollar sus planes de gobierno. Y estos planes de gobierno ya existe un alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible, que más adelante vamos a conversar, ¿no? Y todo esto finalmente es lo que busca una ciudad inteligente. Ahora, permítame compartir una experiencia que tuve justamente en Brasil. Conocí un proyecto muy interesante en el cual lo que se busca es utilizar justamente el concepto de ciudad inteligente partiendo desde un campus universitario. Y acá pongo como un paso previo hacia una ciudad inteligente. ¿Por qué? Primero, porque se convierte en un laboratorio vivo en el cual se busca solucionar problemas reales, porque una universidad tiene infraestructura, tiene persona, tiene recursos y que la misma comunidad académica puede utilizar proyectos para poder justamente resolver esos problemas reales. Entonces, si prototipamos una ciudad inteligente partiendo desde las universidades, creo que ahí podemos resolver diferentes problemas locales. De la misma manera, podemos inclusive extrapolar los problemas que existen en un distrito para ayudarnos con las universidades, porque serán las universidades inclusive que puedan proponer soluciones innovadoras
durante el desarrollo de las ciudades inteligentes. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, esta universidad, este centro universitario que queda en Sao Paulo, en Sorocaba, que se llama FACENS, se ha desarrollado este concepto de este proyecto de Smart Campus? Ya tiene más de 5 años, un proyecto desarrollado con el MIT, teniendo en cuenta diferentes ejes de actuación para el desarrollo de estos proyectos. Utilizan 9 ejes, como la parte de tecnología e información, energía, la parte de urbanismo, movilidad, seguridad, calidad de vida, medioambiental, gobernanza, educación y la industria. Acá les voy a compartir cómo ellos están desarrollando estos proyectos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y que estos ejes finalmente, uno, como estudiante, puede presentar un proyecto. No necesariamente uno tiene que hacer una carrera afín a la tecnología, sino un estudiante puede presentar un problema o con un equipo puede presentar un problema que se quiera resolver utilizando justamente estas tecnologías o asesorados inclusive por profesores. Y tengo entendido que ya se encuentra una siguiente fase en el cual el mismo ciudadano se puede acercar a la universidad para presentar alguna iniciativa de desarrollo justamente, y que el grupo de Smart Campus, este equipo que finalmente desarrolla estos proyectos, puedan asesorarlos, buscando competencias no solo tecnológicas, sino humanas, donde existen los mismos profesionales universitarios, los profesores, para poder desarrollar este tipo de soluciones. Aquí un poco de los proyectos que se están desarrollando ahí, por ejemplo, en la parte del eje de educación y cultura, tienen Fab Labs para hacer el desarrollo y de la creación digital, de la fabricación digital, utilizando impresoras 3D, cortadoras láser, y hacer los prototipados, que muchas veces que queremos crear un producto innovador y lo mejor es crear un producto mínimo viable, utilizando la menor cantidad de recursos. Es aquí donde los Fab Labs también aportan bastante. Ya tenemos presencia de Fab Labs en diferentes universidades también en Lima, pero se tendría que habilitar a diferentes personas, no solo estudiantes, para hacer uso de estos recursos. Por ejemplo, proyectos de una vía sustentable, utilizando diferentes materiales para crear, por ejemplo, casas calientes o innovar modelos de construcción. Proyectos muy interesantes en el ámbito, en el eje de urbanismo. El uso de energía, indudablemente, cada infraestructura en un centro universitario utiliza energía. Cómo el eje del desarrollo para saber cuánto consumimos de energía y saber inclusive cuánto podemos economizar mes a mes, podemos utilizar energías alternativas como la parte eólica, solar, entre otros. Aquí un poco más sobre el ejemplo de energía fotovoltaica. De la misma manera utilizan LEDs, ¿no?, para los postes de luminarias, para hacer, saber, por ejemplo, cuando no hay personas circulando por ese sector, prácticamente se apaga y utilizas eficientemente la energía eléctrica. Tratamiento del abono, por ejemplo, al ser ser un campus universitario, tiene áreas verdes también, aprovechar esto para nuevamente plantar algunos tipos de cultivos dentro de la misma universidad. Por ejemplo, proyectos de Smart Parking, saber cuántos estacionamientos están libres, ¿no? O inclusive, si son estacionamientos reservados, pero pues, hay personas que utilizan ese estacionamiento, esto nos ayudaría en tiempo real, utilizando un sensor de presencia, por ejemplo, que mande información efectivamente de cuántos carros están estacionados, saber la demanda inclusive de cuántos carros van dependiendo de un tipo de evento, graduación o el día a día, ¿no? Esto imagínense ponerlos en la ciudad. Es un claro ejemplo de que sí se puede. Por ejemplo, la parte de micromovilidad, ¿no? Alternativas de transporte. Hoy, por ejemplo, utilizar un medio de transporte como la bicicleta, se han dado cuenta todos los distritos que es necesario, ¿no? También podemos utilizar diferentes alternativas, como este caso, utilizar micromovilidad tipo scooters, ¿no? Que podamos facilitar el transporte individual de las personas. Una estación meteorológica. Esta iniciativa me contó la doctora Rellane, muy interesante, en el que tenían la medición de, digamos,
de diferentes parámetros meteorológicos. Por ejemplo, sabían inclusive cuándo iba a llover o había una tendencia de llovizna, y utilizando una aplicación misma que los universitarios tienen, se podía enviar un mensaje para que tengan claro de que tienen que tener sus paraguas, por ejemplo. Cosas así que son muy, muy, muy interesantes. La gestión del agua. Eficientemente, pues tenemos claro que el recurso escaso es el agua. ¿Cómo gestionar eficientemente el agua? Si en el caso hubiese un tipo de avería, pues tener indicadores claramente de cuánto de agua utiliza la universidad. El basurero inteligente, otro caso de uso muy interesante. Podemos tranquilamente a lo largo y ancho de la universidad poner unos sensores de presencia para saber cuál es el nivel de uso de este tipo de contenedores. Entonces, si vemos todo en resumen, convertimos una universidad en un laboratorio vivo con especialistas, con personas que van desarrollando y tratando de resolver problemas reales. Y todo esto se contextualiza desde que tengamos generar información en base a sensores, utilizando Internet de las Cosas, pero también que tener en cuenta estos indicadores y resumirlos en un dashboard donde mencionamos claramente el análisis cuantitativo de cuánto usamos de energía mes a mes. Bueno, han tenido diferentes premiaciones en diferentes países inclusive. Y acá un mensaje muy interesante de Luciana, que permítame compartirlos a todos. Sobre todo está dirigido para estudiantes y para emprendedores. Para estudantes do Peru, que diria? A minha mensagem é: não tenha medo. Inove, pense, saia da caixa, tente fazer coisas novas. As cidades, o mundo, né, tem que fazer diferente o que sempre foi feito, de uma maneira diferente. E a geração que vem aí tem uma forma de pensar diferente a tecnologia, que hoje os gestores públicos ou os grandes, né, empresários talvez não tenham. Então, tá todo mundo aprendendo junto. Ninguém é expert em tudo. O segredo é você conseguir trabalhar em equipe, você conseguir encontrar uma pessoa que tem uma habilidade que você não tenha, e juntos vocês desenvolverem e aprenderem, e não esperar ter todo o conhecimento para tentar fazer alguma coisa. A gente vai adquirindo conhecimento enquanto a gente vai fazendo, e assim a gente vai aprendendo mais e vai conhecendo mais pessoas. Então, eu acho que é isso. A gente não pode ter medo de tentar. Temos que ser responsáveis, né, com o que o nosso projeto está fazendo, mas principalmente na fase de estudante, que é permitido errar, que já se sabe que você está aprendendo, né, você ainda não é um profissional contratado, você é um estudante, é a hora mesmo de errar, de aprender, de tentar fazer coisas que talvez no mercado não necessariamente seja possível. Então, eu acho que esse é o desafio, e essa fica a dica, então, para os alunos. Muito bom, Luciana. Qué interesante este mensaje, en el cual desde estudiantes, sobre todo pues en esta parte académica, desde un estudiante poder experimentar y tener en cuenta que puede resolver un problema real desde la universidad, inclusive en su casa, y cómo esto convierte, si hablamos en un contexto más amplio, a resolver un problema de la ciudad, ¿no? Teniendo en cuenta claramente estos indicadores: uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, la parte de smart parking, y que todo esto esté concentrado en indicadores. Imaginemos que esto las ciudades utilicen, que utilice los mismos gestores municipales que toman decisiones frente a esto. Si bien es cierto, este tipo de proyectos son proyectos que no se realizan de un día para otro, claramente hay un lineamiento, y quien puede ser un soporte claro y efectivo pueden ser las universidades, porque desde ahí es donde se desarrollan los profesionales, personal técnico también. Entonces, desde centros de innovación, desde las universidades o institutos, claramente son esas competencias que pueden facilitar el desarrollo de este tipo de soluciones. ¿Qué desafíos? Bueno, aquí permítame comentarle. Nosotros tenemos una comisión especializada en Internet de las Cosas, en el que nuestro objetivo principal es poder proponer, recomendar
brindar asesoría en el desarrollo de la implementación de Internet de las Cosas. Esto como un instrumento de desarrollo sostenible para nuestra sociedad, para poder aumentar la economía, generar cadenas productivas y promover justamente este tipo de soluciones. Para ello hemos tenido diferentes eventos durante el año 2019. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de invitar a la doctora Reggiani, que es parte del proyecto de Smart Campus. Tuve la oportunidad de visitar este proyecto, ver en carne propia justamente esta experiencia, y hoy me toca transmitirlo a ustedes de cómo se puede desarrollar partiendo desde los campus universitarios para apoyar, por ejemplo, y asesorar, por ejemplo, a municipalidades en la creación de ciudades inteligentes. En el 2020 hemos tenido diferentes sesiones, sobre todo virtuales, en el cual una de ellas es esta, y tenemos claro de que vamos a tener diferentes actividades a lo largo de este 2020. Y una de ellas justamente es crear espacios de conversación para temas como ciudades inteligentes, como la parte de Agro 4.0, lanzar una comunidad de Internet de las Cosas de Lima, un curso, un seminario internacional de ciudad inteligente. Estamos viendo la manera de hacer un convenio internacional también con la Universidad Facens, y de la misma manera, pues presentar un borrador de un plan nacional de Internet de las Cosas. Esto con la finalidad justamente de recomendar casos de uso, lineamientos, diferentes verticales. Nosotros estamos priorizando 4 casos de uso. Primero, salud, ciudad, agricultura e industria, utilizando justamente un plan nacional de Internet de las Cosas, que sería un plan de recomendación desde el punto de vista técnico, utilizando un capital humano, teniendo en cuenta una infraestructura y conectividad, los convenios internacionales. Yo estoy convencido de que el conocimiento es universal. No tenemos que inventar la pólvora, tenemos que más bien entrelazar este tipo de relaciones que tenemos para poder ayudarnos mutuamente. Vamos a tener diferentes ejes y ámbitos de acción. Hoy nos toca hablar del conocimiento, es por eso que hemos convocado para que ustedes puedan tener en cuenta qué es una ciudad inteligente, cómo se desarrolla un plan director para ciudades inteligentes, partiendo inclusive del concepto de Smart Campus como un prototipo de ciudad inteligente, como un laboratorio vivo. Y para desarrollar un ecosistema que favorezca la innovación, pues siempre vamos a necesitar el gobierno, ¿no?, como un ente que facilita y articula justamente el desarrollo de soluciones para empresas y en la sociedad en general, las empresas, porque finalmente van a poder responder efectivamente este tipo de soluciones, y las universidades, porque ahí es donde se genera este valor en el conocimiento a través de las personas, teniendo en cuenta que la sociedad tiene este tipo de desafíos, este tipo de problemas. Entonces, utilizando esta triple hélice de la innovación, vamos a poder generar este tipo y favorecer un ecosistema que desarrolle la innovación. Muchísimas gracias. Hasta aquí, no sé si tuviese alguna pregunta, es parte de mi presentación. Espero que nuestros amigos de Brasil que se han conectado pues hayan entendido un poco. La idea aquí es un primer punto de vista de ciudades inteligentes. De hecho, detrás de esto hay mucho por hacer, generar claramente estos indicadores, contextualizar a nuestra realidad local, que es muy importante. Podemos utilizar esta ISO, la 37120, como un marco de referencia, estudiar justamente estos indicadores y ver efectivamente cuál podemos priorizar para hacer un proyecto real. Gracias. Estimados colegas, buenas noches. Por favor, sus preguntas pueden hacerlo por el chat. Ya está activado, pueden hacer sus preguntas, por favor. Estaremos atentos para responderlo en los siguientes minutos. Nenis, acá tenemos una primera pregunta del ingeniero José Bustamante. Dice, ¿cómo se visionan los retos en la infraestructura que se necesita para un Smart City? Claro, efectivamente. Cada desarrollo de ciudades inteligentes tiene que sostenerse una infraestructura. En este caso,
debemos evaluar dónde vamos a desarrollar este tipo de proyectos. Primero, si vamos a desarrollar, por ejemplo, en un distrito, teniendo en cuenta un distrito, se tiene que hacer una evaluación de cuánta penetración en términos de telecomunicaciones tiene. Y es por eso que se desarrolla un proyecto no de un año, de 2, de 3 años. Ahí tenemos que tener en cuenta de que la infraestructura tecnológica tiene que estar acorde a este desarrollo de indicadores. Entonces se hace una primera evaluación, un assessment, de decir cuánto de penetración digital tenemos en este distrito. Entonces, tenemos tecnologías de 4G, tenemos comunicaciones de la red de fibra óptica, todo. Entonces, primero se hace una evaluación y esta evaluación está relacionada justamente con la infraestructura tecnológica. Eso es una. No solamente con la infraestructura tecnológica, con una infraestructura vial, con una infraestructura de urbanismo. Esa es la primera línea de base. Es por eso que cuando se hace un desarrollo, una evaluación para ya poder hacer el proceso de ejecución hacia una ciudad inteligente, se hace primero un primer paso o una primera etapa, la evaluación. Dentro de ese proceso, luego se toma claramente cuál va a ser ese proceso de generar estos indicadores. Se tendrá que priorizar indicadores en los cuales son esos puntos de dolor que debemos mejorar. Sea, por ejemplo, un distrito que su nivel no sé, de dificultades o problemas estén relacionados a la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué tipo de soluciones tendremos que hacerlo? Muchas veces pensamos primero en la tecnología y no en generar o estudiar en detalle cuál es la problemática, ¿no? A veces decimos, nos vamos a conectar, vamos a crear, no sé, 100 cámaras, 200 cámaras y vamos a poner a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Pero, ¿qué es lo que vamos a generar frente a eso? ¿Qué indicadores vamos a tener? ¿No? Yo creo que más allá de tener un centro de monitoreo, de videovigilancia, deberíamos tener un centro de competencia de una ciudad inteligente, en el cual monitoreemos específicamente cómo estamos desarrollándonos en la parte de energía, de movilidad, de comunicación, de seguridad inclusive, ¿no? Es ahí donde claramente todo lo que sostiene para una ciudad va a ser la infraestructura. Ok, Denis. Una siguiente pregunta de Victoria Suárez. Dice, ¿cómo se puede colaborar desde la universidad y si se puede integrar el comité de IoT? Sí, lo que estamos haciendo como parte del comité especializado en Internet de las Cosas es primero establecer claramente el conocimiento y la experiencia de Brasil en este caso. Vamos a hacer un siguiente llamado a personas que quieran de alguna forma especializarte en ese campo para desarrollar este tipo de iniciativas. Entonces, al tener claramente esta relación con el proyecto de Smart Campus, que ya está en un siguiente nivel, que está tratando de resolver problemas de la misma sociedad, de las mismas ciudades, nos va a poder facilitar para no comenzar desde cero algo, ¿no? Es ahí que, nuevamente repito, el conocimiento es universal, no tenemos que comenzar desde cero. Creo que podemos justamente establecer ese contacto para dar capacitaciones, para tener cursos cortos, por ejemplo, en ciudades inteligentes. Estamos en esa parte en el cual, si ustedes están bien interesados, se pueden comunicar conmigo, se pueden comunicar con el mismo Colegio de Ingenieros para ver justamente y lanzar una convocatoria de este curso internacional de Ciudad Inteligente, partiendo, por ejemplo, en proyectos de Smart Campus. Ya en una siguiente etapa, podemos ayudar inclusive a poder hacer justamente estos proyectos de ciudades inteligentes, apoyándonos colaborativamente con un convenio internacional con ellos también. Ok, Denis. Otra pregunta dice, dentro del contexto actual, ¿qué ciudad o distrito se encuentra con mayor avance en el camino de ser una ciudad inteligente? Bueno, hay diferentes propuestas. Se ve, digamos, dentro del tema de ciudad inteligente, de sustentabilidad sobre todo, que hemos hablado de los 3 pilares, ¿no? El equilibrio de la parte económica, la parte social y la parte medioambiental. Cada uno va a tener diferentes proyectos. Por ejemplo, en la parte social tenemos que tener en cuenta de que tiene que haber oportunidad para todos los que viven ahí. Es ahí donde sus proyectos municipales tienen que estar alineados a esto.
Lo segundo, en proyectos que tengan que ver con impacto medioambiental. ¿Cuántos desarrollos urbanísticos estamos haciendo o edificios y en áreas, por ejemplo, que son prácticamente paisajísticos? Y lo otro es en el tema de generación de riqueza, ¿no? Entonces, oportunidad de trabajo para todos. Tengo en cuenta de que hay diferentes proyectos, por ejemplo, en Miraflores, por el tema de polución, tiene diferentes puntos para poder captar el nivel de polución. Eso ayuda al entendimiento, por ejemplo, de que si la movilidad de vehículos en este distrito son vehículos que generan mayor polución, por ejemplo, mayor contaminación medioambiental. Entonces, estos indicadores ya nos dan un reflejo. Pero acá lo que quiero manifestar es de que necesitamos un plano director donde partamos estos ejes, así como en el proyecto de Smart Campus de FACEN de Sorocaba, tiene 9 ejes. Estos 9 ejes deben estar alineados a la gestión municipal de estas ciudades. Hasta ahora no he visto ningún proyecto que tenga alineados a sus ejes, digamos, de desarrollo de trabajo para ciudades inteligentes, y que no solamente estos ejes estén alineados a sus propios proyectos, sino alineados a los proyectos, a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que el mundo es el que está buscando eso, ¿no? Cada cosa que hagamos aquí finalmente tiene impacto en otro lugar, y es por ende que pues, el desarrollo tiene que ser íntegro. Hay una pregunta. ¿Qué tecnologías se van a adoptar para IoT en el Perú? ¿Hay algo ya definido para esto? Sí, claro. La parte de Internet de las cosas, digamos, ya existe hace 10 años. O sea, ya prácticamente desde haber tenido mayores cantidades de objetos conectados que personas, que en este caso son los teléfonos, hablamos de que Internet de las cosas está entrando en una etapa de crecimiento exponencial. Lo que sí hay y lo que se está viendo es un cambio en el cual, por ejemplo, diferentes dispositivos puedan subsistir en el campo, por ejemplo, en los edificios conectados, 2, 3, 5 años, con una batería puesta ahí, una batería sencilla, y que el cambio de paradigma no es como un teléfono inteligente, porque el teléfono tiene múltiples sensores, y que demandan cantidad de recursos, y que la batería pues prácticamente nos dura 6 horas, 8 horas. En cambio, la explosión de dispositivos de IoT es de que estos dispositivos van a poder enviar un tipo de información, por ejemplo, temperatura, nivel de acidez del suelo o polución, por ejemplo, y envían esta información y queda en un estado de latencia y dormido. Hay tecnologías, sobre todo licenciadas y no licenciadas. En el caso de las no licenciadas, y que esto nos ayuda finalmente para hacer pruebas, estudios, se utiliza las redes LoRa o el protocolo LoRaWAN, que uno puede crear su propia red IoT utilizando una banda no licenciada de la ISM. Nosotros en Perú utilizamos la banda AS 923 MHz, ¿no? Y que ahí uno puede desarrollar su propia red de IoT. Esto nos apalancaría a generar múltiples redes de IoT, ¿no? Finalmente, claro, tenemos que tener en cuenta de que si creamos una red de IoT, tiene que estar conectada. En esa conectividad tenemos que ver si lo conectamos por una red 4G o una red Wi-Fi. Bueno, ya es parte de la arquitectura de solución. Eso por un lado. Por otro lado, si utilizamos redes licenciadas, por ejemplo, las mismas operadoras de telecomunicaciones están en el proceso de evolución de IoT. Más allá del 5G, pueden hacer adecuaciones de su propia infraestructura en hardware y software para utilizar Narrowband IoT, por ejemplo, donde utilizan el mismo espectro actual del 4G y lo que hacen es optimizar los canales de señalización para que sea más eficiente la batería, por ejemplo. Y el otro es LTE categoría M, de la parte de Machine, ¿no? Que utiliza un poquito más de espectro. Otro tipo de red también que no es licenciado es la red de Sigfox, ¿no? En este caso su modelo de negocio es como un operador de telecomunicaciones que uno opta por el servicio de conectividad y puede utilizar ese tipo de soluciones, ¿no? Ya hay una empresa que está desplegando servicios de Sigfox también en Lima y en diferentes ciudades en el Perú. Entonces, digamos, ese es el contexto. Lo que necesitamos, y creo que ahí sería un gran aporte, es de poder generar nuestras propias redes de estudio, ¿no? Redes pequeñas de IoT, donde que hoy es posible.
es posible utilizar estas redes no licenciadas, ¿no? En esta misma banda para poder generar estas soluciones. Tenemos un proyecto muy interesante de generar una comunidad de IoT en Lima para poder justamente asesorar en el despliegue de estas soluciones que puedan facilitar, por ejemplo, en los campus universitarios, de poder conectar diferentes objetos. Ok, Denis, gracias. Otra consulta dice, sin la masificación de la 5G en el Perú, ¿tú crees que todavía no es posible extender el IoT? Perfecto. Por eso justamente la pregunta anterior lo dejé de lado el 5G, porque muchas veces decimos, 5G es IoT. No necesariamente. 5G nos ayuda dentro de sus características intrínsecas, sí, mayor velocidad, efectivamente, y menor tasa de latencia. El tiempo de ida y vuelta del paquete que utiliza nos ayuda bastante para habilitar soluciones. ¿De qué tipo? Sobre todo de misión crítica. ¿Qué son esos tipos de misión crítica? Por ejemplo, desarrollo de soluciones de carros autónomos, ¿no? Los carros autónomos tienen que estar conectados y el tiempo de respuesta de enviar una información a un servidor central de ida y vuelta es vital, porque ahí es donde tiene que tomar decisión el carro frente a, por ejemplo, si hubiese una persona y tiene que girar o parar o a tomar una decisión. Entonces, esa parte de Internet de las cosas de baja latencia sí tiene esta característica en el 5G. Sin embargo, para desarrollar soluciones en el ámbito de agricultura, por ejemplo, y conectar un sensor, ¿no? Un nodo de IoT y conectarlo, por ejemplo, para ver cuánta humedad tiene en la agricultura, no necesitas el 5G para eso. No es necesario. Podemos conectar con una red LoRa, como ya les había mencionado, con una red misma de 4G, inclusive lo podrías conectar, o una red de Narrowband IoT de las operadoras de telecomunicaciones que todavía están en esa fase, que tendrán que estudiar el modelo comercial para poder recién entrar. Yo tuve una experiencia de 8 años estar en una operadora de telecomunicaciones. Tengo claramente de que el desarrollo del modelo de negocios está orientado sobre todo a la comunicación de voz y datos. Es decir, nosotros usamos el teléfono para poder comunicarnos, ya sea en voz, ya sea en la transferencia de datos. Pero ¿cómo usamos el dispositivo? Un dispositivo IoT. ¿Qué significa? ¿Que el modelo de negocio será vendernos datos? ¿Un plan de datos para objetos? Yo creo que no. No, porque la cantidad ínfima de datos que utiliza un sensor no es comparativamente distante a lo que utiliza un teléfono o un smartphone. Acá la propuesta de valor será el modelo de negocio, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, el gestor para que me diga o que me indique cuánto de agua estoy utilizando, por ejemplo. Ese valor agregado finalmente va a ser, creo yo, el que va a darle sostenibilidad a estos modelos de negocio en IoT. Ok, Denis, aquí hay una pregunta. ¿Considera que en las municipalidades debe crearse áreas de ingeniería con profesionales de agro, salud, ingeniería, etcétera, para soportar las 4 fases del plan mostrado? Sí. ¿Qué permita la creación de las ciudades inteligentes? Sí, hay un proceso natural, evolutivo, para crear este tipo de proyectos. Y lo que nosotros recomendamos es que se cree un equipo multidisciplinario que tengan estas capacidades no solo tecnológicas, sino también capacidades de entendimiento de gestión municipal, de la parte misma de análisis de la problemática, si es un problema, por ejemplo, de movilidad, un aspecto de transportes, se crea una especie de célula de trabajo. Y muchas veces pensamos un equipo y este equipo dura para siempre. No, tenemos que crear la célula de trabajo frente a un caso de uso. Por ejemplo, queremos hablar un tema de movilidad. Ok, tenemos un especialista probablemente de transportes, un especialista tecnológico y otro especialista que ayude a orquestar toda esta célula de trabajo. Entonces, es ahí donde se arma un equipo para poder resolver este tipo de problemas. Ahora, si estamos hablando de un proyecto, un plano director, sí se necesita un equipo competente en el cual pueda orquestar cada caso de uso o cada de estos indicadores o estos ejes que les había mencionado para que cada desarrollo, cada proyecto estén alineados y ahí tengamos un dashboard centralizado donde veamos cómo estamos en el tiempo, si estamos mejorando o no estamos mejorando estos indicadores. Finalmente, lo que va a ayudar de aquí, y yo, digamos, no es un pronóstico, pero yo me imagino
de un futuro cercano, tener gestores municipales en el cual van a tener dashboards, así como me mostró Luciana detrás en la pantalla, y van a tener todos estos indicadores para dar a ver cómo se encuentra su ciudad, ¿no? Cuál es el estado de salud de sus ciudadanos en estos tipos de proyectos, ¿no? Y esto va a ayudar finalmente a poder mejorar. Como decía una frase, nada se puede mejorar si no podemos medir. Desde el momento que podamos medir, cuantificar, es que ahí podemos mejorar. ¿Qué queremos mejorar? ¿Cuáles son los puntos de dolor de esta ciudad para poder mejorar? Es ahí donde se tiene que generar un equipo independiente. Eso es una recomendación nuestra. Ok, Denis, acá hay otra pregunta interesante. La UIT también ha producido recomendaciones sobre Smart Cities. ¿Qué comentarios puedes hacer a la luz de la norma de la ISO? Sí, bueno, siempre la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pues, define desde su ámbito de acción, ¿no? Dice, para soportar ciudades inteligentes tiene que utilizar tecnologías de información o infraestructuras de tecnología de información y comunicaciones que faciliten y puedan, bueno, dar o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, generar proyectos innovadores y todo. Entonces, ese es el ámbito que nos ayuda. Y nos hemos dado cuenta, inclusive ahora, que las tecnologías de información y comunicación no solo sirven para comunicarnos entre personas, prácticamente es el motor, es el punto que nos va a facilitar, si lo podemos decir, el desarrollo económico, nos va a apalancar el desarrollo económico hoy. Si no tenemos comunicaciones, pues no se va a poder establecer reuniones de trabajo con diferentes sectores para poder habilitar nuestro desarrollo económico. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, nos hemos dado cuenta que las tecnologías de información y comunicación no solo sirven para comunicarnos, sino también sirve para levantar nuestra economía, ¿no? Y este va a ser una parte muy importante donde afecta también a las ciudades, sin lugar a dudas. Ok, Denis, pregunta. Indica, ¿en qué condiciones de nuestra selva y sierra que están alejadas propones que se debe avanzar para que esto del IoT avance a la par que en la costa? Dice. Sí, bueno, en la parte de Internet de las cosas, se pueden utilizar felizmente estas redes no licenciadas. ¿Por qué? Y aquí quiero contextualizar. Por ejemplo, veamos un lugar donde no tengamos cobertura celular, una comunidad X, ¿no? Y queremos, por ejemplo, llevar proyectos de riego tecnificado, donde tenga sensores de humedad, por ahí electroválvulas bueno, y obviamente tengamos energía. Pero la comunicación o la cobertura que llega de un operador de telecomunicaciones está a un centro poblado que queda, no sé, a unos 2, 3 kilómetros. Si queremos llevar un proyecto de este tipo, es la oportunidad, creo yo, de poder crear estas redes de IoT, sobre todo en estas bandas libres, con este tipo de enfoque. Porque, primero, estas redes son redes amplias de bajo consumo de energía. ¿Qué significa? Al crear una red de IoT, podemos tener cobertura de 10, 15, 20 kilómetros tranquilamente. Tenemos esta cobertura. Esto nos permite poder tener un nodo principal en el centro poblado, donde sí hay conectividad, y dar cobertura a estos lugares. Claro, al dar cobertura no es que vamos a tener servicio de voz y de datos, no. Vamos a tener conectividad, pero para Internet de las cosas, para objetos que te envíen información. Esto podría ayudar tranquilamente en el ámbito de la salud también, para, por ejemplo, una teleemergencia, ¿no? Si tenemos cobertura de diferentes sensores, ya tengas tipo estos botones, ya sea de pánico, de alerta o de algún evento que sucede en los diferentes anexos locales, ¿no? Tranquilamente, al tener cobertura amplia de 10, 15 kilómetros, un botón de emergencia podría ayudarnos a salvar nuestra vida. Entonces, no necesitamos tener una cobertura ya o una infraestructura de telecomunicaciones puesta en el mismo lugar exacto. Podemos extender utilizando redes de IoT en estas bandas libres, como LoRa, por ejemplo, o otro tipo de redes también, para poder extender este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas, pero sí, tenemos que tener en cuenta que previamente tenemos que cumplir que sí llegue energía, podemos utilizar energía solar también, pero tenemos que
que toda esta red que se cree tiene que tener sí una salida, ¿no? Y una salida puede estar en un centro poblado, que puede estar ubicado a 2, 3 kilómetros, como ya les había mencionado. En el interior sí se podría utilizar este tipo de soluciones. Ok, Denis. Me dice cómo una empresa dedicada al IoT podría colaborar con el Comité de Internet de las Cosas del capítulo del Sí, Colegio de Ingenieros. el propósito, y creo que si me dejan compartir, a ver aquí. Ven aquí un ecosistema de innovación, que es el ámbito 4. Lo que nosotros buscamos acá es crear una especie de cámara de Internet de las cosas, ¿no? Una cámara es tener en cuenta qué empresas ya están desarrollándose en este ámbito, qué soluciones ya están digamos, ofreciendo al mercado, tener este tipo de contactos, porque frente a la demanda de un tipo de servicio, prácticamente esta comunidad de IoT nos va a facilitar al desarrollo de proyectos, de soluciones, o inclusive interactuar con pobladores o localidades que ya tengan estas necesidades, y no necesitamos inventarlas o no necesitamos crearlas, sino ya existe una empresa que puede facilitar y extender su solución. Desde ya pueden comunicarse conmigo, podemos hacer una reunión también para ver efectivamente qué tipo de soluciones IoT tiene y poderlos inventariar y tener una reunión con todas estas empresas que ya están desarrollándose IoT en Perú sobre todo. Ok, Denis, unas preguntas adicionales. ¿Cómo va a impactar la nueva normalidad en los planes de ciudades inteligentes y qué problemática es el más desafiante y qué tema de investigación propone a la academia? Sí, una de las cosas que está sucediendo es de que se está redefiniendo algunas cosas. De hecho, probablemente estos indicadores de la ISO, la 37120, van a tener que readaptarse a esta nueva normalidad. Ya una de las cosas que ha salido, sobre todo en el tema del desarrollo urbano, es que para poder hacer este tipo de proyectos, como punto focal, tiene que estar la salud. Y estás claro, así ha puesto la ONU claramente. Entonces, es una de las cosas que se está adaptando. En el campo de la investigación, nuevamente, yo creo que vamos a vivir en sobre todo en esta generación de estos 10 años, 15 años, sobre todo en este tipo de soluciones, ¿no? En el ámbito de asistencia médica, de atención de telemedicina, poder extender las infraestructuras sanitarias utilizando tecnología. Es ahí donde creo que necesitamos mucha investigación local para proponer soluciones, ¿no? Y proponer soluciones innovadoras. Desde poder conectar un botón de emergencia, como les decía, eso puede salvar la vida de muchas personas. Creo que ahí es el ámbito de estudio y de investigación que creo que los estudiantes universitarios o de institutos técnicos también pueden comenzar a trabajar. ¿Existe una normativa en nuestro país para desarrollar los Smart Cities? Hay un plan nacional de ciudades inteligentes, creo que lo tengo aquí. Lo que se hizo fue una colaboración con el gobierno coreano para tener dos ciudades pilotos, que si no me equivoco es en Piura y en Tacna, en el cual hicieron el proceso de evaluación del assessment, lo que les dije, tiene cobertura 4G, no tiene 4G, desarrollar algunos proyectos de intercomunicación entre semáforos inteligentes. No tengo mucho el alcance en qué fase se encuentra, pero tengo ahí claramente que están alineados a esto. El propósito nuestro es poder mostrarle el contexto del desarrollo de una ciudad inteligente, no directamente el caso de uso, porque el caso de uso prácticamente es una solución, es una solución tipo tecnológica, ¿no? Por ejemplo, Smart Parking, ¿no? El parqueo para los carros, ya, pero en realidad es el proceso mismo de la creación de estos indicadores, cuál es el estado actual de esta ciudad y qué necesitamos para desarrollarnos en estos tipos de proyectos, ¿no? Ese es el desafío actual. Mientras orquestemos claramente de cómo podemos llegar a un nivel de madurez, porque no de un día para otro ya somos ciudades inteligentes, sino tenemos que partir en el proceso, claro, desde la gestión municipal, que esté alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, que estos indicadores sean
medibles, cuantificables y que nos ayude a la toma de decisiones en los gestores municipales que toman decisiones y que esto ayude a habilitar un nuevo proyecto, por ejemplo, es ahí donde pensaremos que ya estamos en un nivel de capacidad y de madurez de una ciudad inteligente. Ok, Denis, acá nos indica, mira, el Smart City implica la generación masiva de datos en todas las áreas de una sociedad, salud, transporte, entre otros. La importancia de la integración de estos datos es vital para el desarrollo de las nuevas ciudades inteligentes. La pregunta es, ¿consideras que la tecnología blockchain es un pilar importante para esta integración de datos y garantizar la adecuada gestión de toda esta información? Sí, es importante, mas no suficiente, porque tenemos que tener en cuenta que toda la generación de datos tenemos que llevar un proyecto de gobernanza de datos y eso no implica solo una tecnología. El blockchain nos va a facilitar tal vez la trazabilidad, una cadena de verdad, es una red finalmente de que todo lo que se ingresa sea inmutable, que no se pueda modificar, que todos estén notificados, que no hubo ningún cambio. Son esas características que nos van a dar. Sin embargo, pasos previos a eso tenemos que tener en cuenta de cómo vamos a orquestar cada uno de estos canales digamos, de generación de datos. Tenemos que ver aquí una arquitectura de datos en los cuales cada caso de uso, digamos, si tengo sensores, por ejemplo, para el parqueo, ¿dónde van a poder almacenarse? Ya, ok, en la nube. ¿Cómo va a alinearse con los otros demás sensores, por ejemplo, de los demás lugares? Ok, tenemos que tener un almacén claro, una base de datos, utilizaremos técnicas de Big Data también, pero más allá del almacenamiento, tenemos que tener una arquitectura de datos. Y una arquitectura de datos es un modelo de datos, parte del data management, en el cual tendremos que ver, ok, esto viene para tal caso de uso, esto también se alinea a tal indicador. Y al tener la gobernanza de estos datos, podemos decir, ok, tenemos la confiabilidad, la trazabilidad, la veracidad y la calidad de que todos nuestros datos están siendo orquestados. Entonces, ese es el ámbito, sobre todo, de la gobernanza de los datos. Y es muy probable de que tengamos diferentes soluciones tecnológicas que sean de diferentes vendors, o sea, de diferentes compañías. ¿Cómo van a interoperar cada una de ellas? Entonces, muchas veces hay soluciones que son cerradas y son una caja negra porque tú lo utilizas y ya tienes la aplicación. No, los proyectos tienen que ser abiertos. Me refiero a que la generación de datos que se comience a crear a partir de estos tipos de dispositivos IoT, podamos almacenarlos libremente, orquestarlos y probablemente esto poner a disposición a la ciudad como datos abiertos y agregados para que pueda facilitar nuevas iniciativas, ¿no? Entonces, el blockchain sí va a ayudar en la parte de la cadena de valor, por decirlo, yo le llamo como que la cadena de la verdad, porque todo lo que se sube prácticamente es inmutable. Pero un paso previo es orquestar este tipo de datos, ¿no? Y ahí es donde entra la gobernanza de los datos. Ok, Denis, hay unas preguntas adicionales. Dice, ¿qué opinión tienes sobre los mitos de la conectividad de la telefonía móvil y antenas y el decreto ley 1477? No sé exactamente a qué mitos se está hablando, pero me imagino dentro de la coyuntura se habla mucho del 5G y, digamos, el nivel de que tenga afectación o no a nuestra salud. Tenemos en cuenta de que las redes de telecomunicaciones no existen de 1 año o 2 años, ya tenemos más de 50 años en estos temas. Y más allá todavía vivimos en diferentes radiaciones, tanto naturales como la del sol o las radiaciones térmicas, cualquier tipo de elemento superior al cero absoluto, a los menos 273 grados Kelvin, emiten una radiación térmica. Y estas las que percibimos. Entonces, tenemos diferentes radiaciones, tanto las radiaciones no ionizantes y ionizantes. En la parte de las telecomunicaciones, dentro del espectro electromagnético, las radiaciones no ionizantes utilizan este espectro, ¿no? Y tal es el caso para el 4G, para el 5G. Entonces, dentro de las pruebas que se ha hecho y la misma Organización Mundial de Salud indica pues que no tienen ningún tipo de alteración, sobre todo molecular, que pueda afectar los electrones de nuestras moléculas y que esto genere iones.
totalmente descartado. Ok, Denis. Acá hay una pregunta adicional. El problema principal para la implementación de un sistema inalámbrico en sitios remotos es la falta de regularización de las telecomunicaciones en el campo de la telemetría. ¿Cómo poder garantizar disponibilidad y cobertura para sitios remotos y a la vez uso de los IoT? Sí, si hablamos en la parte de disponibilidad, por ejemplo, de redes de telecomunicaciones en los operadores, prácticamente estamos sujetos a que cuál es el nivel de cobertura en estos lugares. Por ejemplo, estamos hablando en zonas rurales. Es muy probable que las antenas que utilicen pues, son para distancias grandes, kilómetros, ¿no? Tienen sus propios indicadores dentro de la misma red de telecomunicaciones, como integridad, calidad de red y todos esos indicadores. Lo que en realidad se puede extender es una red propia de IoT. Es como hoy tenemos la facilidad de utilizar Wi-Fi en nuestras casas, es una red libre, una red 2.4 GHz o la 5.1, utilizamos ese espectro libre para nuestras soluciones propias. De la misma manera, podríamos utilizar redes no licenciadas en la banda ISM para redes IoT propias. Entonces, eso va a ayudar a flexibilizar el distanciamiento de conectividad de objetos, no de personas, solo de objetos, y podamos facilitar la conectividad, por ejemplo, para el ámbito de la agricultura, como les mencioné, para el ámbito de la salud también. Pero sí tenemos que tener en cuenta que todas estas redes de IoT necesitan una salida. Esta salida de Internet es ahí donde se tiene que hacer la evaluación de que tengamos en cuenta de que, ok, existe conectividad en esta red, ¿qué tipo de señal? 3G, 4G, una red fija, entonces se hace esta evaluación, ¿no? Ok, Denis. Ahora sí, una última pregunta antes de irnos. ¿En los proyectos de ciudades inteligentes ayudaría la inteligencia artificial? Por supuesto. La inteligencia artificial, al tener grandes cúmulos de datos, estamos almacenando mucha información, normalmente pues utilizamos técnicas de inteligencia artificial, ya sea supervisadas o no supervisadas, para generar insights de valor. Tenemos gran cantidad de acumulación de datos y a veces tenemos tanta acumulación de datos que no sabemos cuál de estos tipos de datos nos va a ayudar. Entonces utiliza técnicas de inteligencia artificial para ver comportamientos anómalos y la detección misma de este comportamiento anómalo nos puede generar un insight de valor. Este insight finalmente nos ayudaría a tomar decisiones. Eso por el lado, por ejemplo, solamente viendo el monitoreo continuo de los datos, por ejemplo. El otro caso es, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? En el ámbito de la visión computacional. Muchas veces vemos en centros de monitoreo y control de ciudades, en estas donde tenemos muchas pantallas y prácticamente han crecido en cantidad de cámaras y vemos 50, 100 pantallas. Entonces, la persona que monitorea, pues tiene que estar atento a qué puede suceder. Pero si usamos aplicaciones y técnicas de inteligencia artificial, podríamos detectar eventos en el cual puede ser un accidente, un robo, y que lo que estos centros de monitoreo se vuelvan centros de monitoreo inteligentes. Es ahí donde la inteligencia artificial nos puede ayudar para que los operadores ya no vean solamente el video, sino tengan notificaciones. Unas notificaciones que sí, es parte de la inteligencia artificial, que tiene un nivel de probabilidad, ¿no? Porque no siempre puede ser efectivo, siempre hay un sesgo o una probabilidad de error también. Entonces, ese ámbito sí ayuda mucho en este tipo de soluciones. Muchas gracias, Denis, por la presentación en el día de hoy. ¿Algunas palabras finales antes de terminar? Sí, bueno, Carlos, a todos los ingenieros conectados y también para las personas de Brasil que estén conectados, muchas gracias por todo su tiempo. Creo que esta oportunidad de intercambiar tanto conocimiento como ideas van a ayudar a generar nuevas soluciones más adelante. Y una de las cosas que estamos trabajando desde el Comité especializado en Internet de las Cosas es justamente la generación de conocimiento en este ámbito. Es ahí donde
tener relaciones, por ejemplo, con proyectos de este tipo, nos va a poder facilitar y agilizar pasos para no inventar la pólvora, sino tener estos lazos que nos puedan ayudar al desarrollo de este tipo de soluciones. Pues, nuevamente, invitarlos a todos. Vamos a tener más adelante diferentes convocatorias, sobre todo en esta parte de conocimiento, talleres de IoT, talleres, el curso internacional de ciudades inteligentes. Estén bastante atentos porque sí vamos a desarrollar este tipo de actividades para este año también. Estimados colegas, agradecemos la participación del ingeniero Denis Zárate con la conferencia La evolución hacia ciudades inteligentes y sostenibles ante el COVID-19. Como dijo Denis, vamos a tener actividades durante este año, no solamente en ciudades inteligentes, sino en toda la rama de ingeniería electrónica. Por favor, síganos en nuestras redes de Facebook como capítulo de Ingeniería Electrónica Sede Lima-CIP. Ahí estamos publicando todas nuestras actividades. Les agradecemos a todos por su participación el día de hoy. No se olviden de seguirnos, porque ahí estamos publicando todo lo que estamos haciendo y ahora, en esta época que la mayoría nos encontramos en casa, estamos haciendo mucho más cosas, especialmente para ustedes, estimados colegas. Muchas gracias por seguirnos y como dicen, como se dice mucho publicitariamente, quédese en casa. Hoy es necesario quedarse en casa, estar tranquilos y aprovechemos para este tipo de charlas, para estar actualizados. Muchas gracias a todos y hasta pronto.